yo soy Elena y bienvenidos una vez más a Letras de Andrómeda. Hoy os voy a hablar de los libros que me leí durante los meses de septiembre y octubre. La verdad es que estaba bastante atrasada con los wrap-ups. Me falta el de septiembre, me falta el de octubre y me falta el de noviembre porque me daba un poco de pereza grabarlos, pero hoy me apetecía mucho más. Y la verdad es que no quería grabarlo sin que no me apeteciera porque iba a salir un vídeo horrible. He pensado que septiembre ya ha quedado demasiado lejos como para traer el wrap-up de septiembre, pero que quizá no es demasiado tarde para traer el wrap-up de septiembre y octubre. La verdad es que durante los 2 meses solo leí en total 10 libros, en fin. Y creo que os puedo hablar bastante bien de todos ellos en un wrap-up. Como siempre, tendréis todas y cada una de las reseñas de la mayoría de cómics y de libros en la cajita de la descripción. Así que si me oís hablar sobre un libro y os interesa y queréis saber mucho más, os aconsejo que vayáis a la reseña, ya que allí cuento muchísimo más sobre el libro y me detengo mucho más en los aspectos tanto positivos como negativos de esa novela. Empezamos con la polémica, porque el primer libro que me leí durante el mes de septiembre no fue otro que Harry Potter and the Cursed Child, supervisado por J.K. Rowling. ¿Me gustó este libro? Pues no lo sé, a ver. Me gustó porque es Harry Potter y todo lo que tenga que ver con Harry Potter me suele gustar. Además, todo esto de que vuelva la magia y de que todo sea maravilloso y súper bonito, y además Harry Potter me gusta mucho, pero el libro en sí no me gustó demasiado. Me lo tomé más como un fanfic que como otra cosa. Y sí que es verdad que le di 4 estrellas en Goodreads, pero por lo que os comento, por el tema de que es un libro de Harry Potter. El libro no es más que el guión adaptado de la obra de teatro que sacaron en Londres hace unos meses y que no lo ha escrito J.K. Rowling, sino que ella simplemente ha dado el visto bueno y les ha permitido usar como sus personajes en la obra y por tanto en el libro. Y creo sinceramente que el libro tiene muchas cosas buenas y otras tantas cosas malas. Lo bueno es, creo que solo hay dos puntos buenos, y es que hemos podido saber más de Harry Potter y sobre todo saber qué ha sido de los personajes de Harry Potter después de las novelas. A mí me ha sorprendido sobre todo el futuro de Ron y Hermione como pareja y demás. No sé, me pareció muy curioso y me gustó muchísimo esa parte, la parte de ellos dos, pero todo lo demás me parecía como muy postizo, como que no pegaba nada, como que ¿por qué me estaban contando la historia del hijo de Harry Potter cuando yo lo que quiero es saber la historia de Harry Potter? O no sé, es que no me esperaba que la historia fuera sobre su hijo y todo lo que pasa no le encontré mucho sentido. Y no sé, no quiero hablar mucho porque no os quiero spoilear, pero básicamente el libro se centra en el hijo de Harry Potter, Albus, y su amigo Scorpius, y sobre que el padre de Cedric Diggory aparece en la casa, creo, que de Harry, y le pide que por favor use el último giratiempo que no se quedaron los mortífagos tras la batalla de Hogwarts para volver al pasado y salvar a su hijo. Entonces Harry Potter se niega, obviamente por temas obvios que todo el mundo conocemos, como que la primera norma es que si viajas al pasado no puedes cambiar nada porque el presente seguramente será una mierda, y más si es un libro de ciencia ficción o fantasía. Pero su hijo ve capaz de hacerlo y no ve por qué no quiere hacerlo su padre, y en un acto de rebeldía decide hacerlo. Entonces, pues obviamente todo sale fatal. Y básicamente esa es la trama, y a mí no me acabó de convencer. No sé, es una trama que el giro de guiones fue como vale, me da igual, no sé, no me gustó mucho, pero bueno, es Harry Potter y a ver, no está del todo mal. El siguiente libro que leí fue Un cuento oscuro de Naomi Novik, y aunque le di 4 estrellas, realmente le puse 3,5. Y básicamente el libro empezó muy bien. Es un libro de fantasía épica, podría decir, donde la magia es hiper mega importante, pero este libro empezó aquí y acabó por los suelos. O sea, los primeros capítulos me parecieron totalmente una auténtica maravilla. La historia me pareció súper interesante, se trata mucho el tema de la magia, los personajes no están mal, sobre todo el personaje de la protagonista, y como el malvado villano, que luego realmente obviamente no lo es, se ve a la legua, que es el dragón, está bastante bien construido. Ambos personajes son interesantes, hay un trasfondo histórico detrás, dentro del mundo mágico en el que se inspira la novela, pero pasa un hecho y a partir de ese momento todo cambia y es como, yo estaba leyendo
y solo pensaba, ¿y esto por qué? Con lo bien que iba antes, y no puedo hablar de lo que pasa porque lo considero spoiler de la trama, pero para mí fue algo que hizo restarle muchos puntos al libro y que ensombreció lo bien escrito que estaba, la verdad. Después me releí Alicia en el País de las Maravillas, porque siempre lo releo pues 1 o 2 veces al año, porque es mi libro favorito, como ya lo sabréis. Y bueno, 5 estrellas de 5 no voy a contar más, porque siempre le doy 5 estrellas de 5, es mi libro favorito. Y si no lo habéis leído, no sé qué hacéis, y tenéis que leerlo, por favor, porque es un libro maravilloso. Y quitaros todos los prejuicios que tenéis sobre Alicia en el País de las Maravillas, porque os va a encantar si lo leéis. El siguiente libro que leí fue 3 ratones ciegos y otros cuentos, de Agatha Christie, y le di 4 estrellas de 5 en Goodreads. Sobre todo me gustó el primer relato, que es el de los 3 ratones ciegos, y creo que sin duda es el mejor relato de todos los que hay en la novela. Sí que es verdad que algunos relatos los protagoniza Hércules Poirot, que es como uno de los detectives más famosos de Agatha Christie, y también otra detective mujer, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que también es famosa dentro del mundo de Agatha Christie. Y sí que es verdad que los relatos cortos eran como menos interesantes, porque algunos apenas llegaban a las 5 páginas y obviamente la trama no podía ser muy complicada, pero es otro libro más de Agatha Christie, que no te hueles quién es el asesino y de repente te sorprendes como, ¿cómo ha podido pensar esto esta mujer? Si es que no me lo veía venir, pero vamos, ni en 1.000.000 de años. Y creo que esa es la magia de los libros de Agatha Christie. Y aunque más o menos suelen ser todos un poco iguales, y son prácticamente todos con el mismo patrón, cada libro es diferente solo por el giro de la trama que hay al final, cuando te dicen quién es realmente el asesino. El siguiente libro que leí fue El Ritmatista, de Brandon Sanderson, y fue uno de los mejores libros que leí en el 2016. La verdad es que este año he descubierto a Brandon Sanderson y me está gustando muchísimo, me estoy quedando impresionada de lo que me está gustando este autor. Y El Ritmatista es que me pareció una historia muy original. Se basa en la vida en una escuela de magia, principalmente, pero en el que la magia se llama la ritmática. Y la ritmática se basa en, mediante una serie de círculos y dibujos en el suelo, hacer ataques y crear monstruos que pueden atacar a las otras personas. Y aunque la idea al principio me pareció un poco descabellada y pensaba que no iba a tener ningún tipo de sentido, a medida que lo iba leyendo me iba encantando. Además, la trama está muy bien llevada, los personajes son bastante interesantes. Sí que es verdad que tiene un toque muy juvenil, mucho más que cualquier otra novela de Sanderson que haya leído, aunque tampoco he leído muchísimas, pero es mucho más fresco, no es muy largo, es un libro que está bastante bien y que recomiendo a todo el mundo, sobre todo si queréis empezar a leer libros de Brandon Sanderson. A mí era un autor que me daba muchísimo miedo, más que nada porque tiene tochos como El Antris o la trilogía de Mistborn o El aliento de los dioses, pero empecé leyendo Steelheart y me gustó muchísimo, y luego pasé al aliento de los dioses y también me gustó muchísimo, y luego al Ritmatista y también me encantó. Así que si no sabéis si leer o no a Brandon Sanderson, yo os lo recomiendo totalmente y creo que os va a gustar si lo leéis. El siguiente libro que leí fue un cómic, que fue El largo Halloween, de Batman, al que le di 5 estrellas de 5. Es de mis cómics favoritos, me puedo atrever a decir, porque está muy bien guionizado y muy bien dibujado. No sé si os acordáis, me leí Año 1 de Batman y no me gustó para nada. Los dibujos no me gustaron nada, las ilustraciones, y la trama pues tampoco me gustó mucho. Y me llevé una gran decepción porque no me esperaba que Batman fuera así. No obstante, decidí seguir, y cuando me leí El largo Halloween como que me devolvió la esperanza. Y luego me leí Victoria Oscura, que ya sabréis de él, y también me gustó muchísimo. Bueno, puedo meterlos los dos seguidos, básicamente porque uno se complementa al otro. A los dos le di 5 estrellas y no sé, son cómics muy buenos, sobre todo por la trama. En el primero, básicamente se basa en la trama del asesino Festivo. Festivo es un asesino en serie que asesina a una persona coincidiendo con una fecha señalada, y lo hace una vez al mes. Entonces, obviamente, todo el departamento de policía de Gotham, incluido el comisario Gordon, se muere por atrapar a este asesino, ya que además está matando a gente importante de Gotham, no está matando a cualquiera. Y luego Batman, obviamente, también le gustaría muchísimo atraparlo, pero es todo como callejones sin salida. Hay pistas sobre la familia Falcone, pistas sobre la familia Maroni, que son las dos principales
familias de gángsters como villanos que hay al principio de la serie de Batman. Entonces todo el cómic te mantiene en el mismo nivel de intriga y no te cansas para nada en ningún momento, y eso a mí me encantó, me pareció un toque que es muy difícil de conseguir, y también tiene muchas de las tramas de Harvey Dent, y además son los dos cómics en los que se basó Nolan para hacer las películas del Caballero Oscuro, así que si os gusta Batman y el Caballero Oscuro de Nolan, estos dos cómics os van a encantar y os recomiendo mucho que lo leáis. Además aparece Catwoman, aparece Yves Poisson, que son villanos que no habían aparecido anteriormente, empieza a aparecer el Joker y también creo que el Pingüino y Enigma, así que básicamente está plagado de villanos importantes dentro del mundo de DC, y creo que es muy interesante que si os gustan los cómics leáis estos dos. El siguiente libro que leí fue Las Brujas de Salem de Arthur Miller, la obra de teatro. La leí dentro de la temática de Halloween y aunque me gustó bastante, me esperaba muchísimo más de ella. Sí que es verdad que es muy interesante, sobre todo me gustó porque fue totalmente interesante, porque narra muy bien el pánico colectivo y la histeria que se vivió en Salem, pero no sé, me esperaba como una obra de teatro con mucha más trama. Básicamente son los juicios de diferentes brujas y se ve cómo los rencores de la gente les influyen a lo largo de todo, prácticamente todo el libro, que es como, pero a ver, ¿quién es el culpable? ¿Quién es realmente una bruja y a quién la han acusado simplemente porque le robó unos tomates el otro día en el mercado? Que es como, a ver, la gente como que era muy rencorosa. Por una pelea de nada podía ya acusar a una mujer, sobre todo, de que era una bruja y esta ir a juicio. A mí me parece absurdo, o sea, totalmente absurdo, pero pasó. Y sí que me gusta porque se dan detalles muy interesantes sobre las brujas y sobre la vida cotidiana de la época. Eso me parece interesante, pero a menos que os guste mucho el tema brujas, creo que no os va a gustar. No sé, es mi opinión. A mí me gusta bastante el tema brujas y me ha gustado, pero hasta cierto punto. Entonces yo lo recomiendo sobre todo a la gente que le gusta la literatura de este tipo. El siguiente libro que os voy a contar es Los jóvenes de la élite de Marilu, que no me gustó nada. Le di 2 estrellas de 5 en Goodreads y bueno, en el blog está aprobado, pero es que no me gustó nada. O sea, todo me parecía una risa. La protagonista femenina, más de lo mismo. Espina Bazu de medio mundo le da 100.000 vueltas a la protagonista y es muy parecida. Las dos son protagonistas fuertes, pero a la vez un poco inseguras. Es que no sé, me pareció no una copia obviamente, sino que simplemente eran los mismos clichés de siempre, la misma distopía de siempre, el mismo giro de guión de siempre que te esperas desde las páginas 2. Y me sorprendió básicamente porque todo lo que había leído de ese libro era como ¡wow! ¡Me ha encantado! ¡Qué ganas de leer el segundo! ¡Wow! ¡Me ha encantado! Y normalmente a mí cuando a la gente le gusta un libro también me suele gustar, pero este libro no. Este libro no, me costó terminarlo. Todo muy predecible, todo muy cliché. A mí no me gustó, no me atrapó, no me gustó cómo estaba escrito, no me gustó nada. Así que siento mucho si os ha gustado alguno, pero para nada fue mi tipo de libro. Y finalmente me voy a detener un poco más en contaros Jane Eyre de Charlotte Bronte, que fue una de las obras que me leí en el mes de octubre y que me encantó. La verdad es que yo de las hermanas Bronte había leído muy pocas cosas, pero cuando tenía 14 años, y me gustó mucho en su momento, aunque obviamente me imagino que no debí de entender ni la mitad de cosas y me la quiero releer, pero Jane Eyre me ha gustado muchísimo más. Me ha gustado muchísimo más porque veo que la historia es como más creíble, no sé. Obviamente las dos historias pues son muy diferentes y es muy difícil compararlas, pero bueno, para los que no lo sepáis, Jane Eyre es una autobiografía no realista, o sea, no está basada a priori en hechos reales, aunque hay mucha controversia porque se dice que varios de los hechos que ocurren están basados en la vida de Charlotte Bronte y alguna de sus hermanas, pero como no lo sé seguro, pues creo que no. Y me gustó muchísimo. No sé, el libro está dividido en varias partes, recuerdo que 3, y en la primera parte se cuenta la niñez de Jane Eyre como una niña que cuando sus padres mueren tiene que vivir con su tía que la odia. Es un poco Cenicienta en este caso, la odia, su tío es el que realmente la quiere pero su tío muere, entonces se tiene que quedar en casa de su tía sufriendo agresiones constantes de su primo y sus 2 primas que son
horribles, no las aguantaba pero para nada, y la verdad es que ella solo quiere leer y ni siquiera la dejan en paz para eso. Luego cuentan cómo la envían a un colegio y todo lo que pasa en ese colegio, con todas las precariedades que hay, el hambre que pasa allí, el frío que pasa, cómo la gente hace donativos a ese colegio y todos esos donativos se los queda la iglesia y no les llega nada a las niñas que están estudiando allí. Y luego cuenta su historia en la casa del señor Rochester y cómo entra allí de niñera y poco a poco se van enamorando los dos. Y es una historia de amor preciosa, sobre todo muy real y muy diferente a la vez. No sé, me ha parecido un libro precioso, que está tan bien escrito que me daban ganas de cuando acababa un capítulo volver a leerlo. Así que os lo recomiendo perdidamente, sobre todo si os gusta la literatura de este tipo, y si no, que probéis también porque igual os sorprende. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, aunque se ha quedado un poco largo, lo siento mucho. Os recuerdo que tengo todas mis redes sociales en la cajita de descripción y que me encantaría que me siguierais y que me pusierais un montón de comentarios, que me preguntarais dudas que tengáis sobre los libros que he dicho, si os queréis leer algunos, si ya los habéis leído, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!